Bienvenidos una vez más a esta serie de videos referentes a el nuevo paradigma llamado programación orientada a objetos. En esta nueva entrega vamos a visualizar cuáles son los pilares de la programación orientada a objetos. En el video anterior habíamos comentado el significado de paradigma y este se enfoca a entidades abstractas llamadas objetos. Y cada objeto debe de tener atributos y métodos que los hacen diferentes. Luego entonces el significado del término clases es el conjunto de objetos que comparten esos atributos y métodos sin importar el comportamiento o características que cada objeto tiene. Ahora, en esta nueva entrega, este paradigma de programación orientada a objetos exige que se analicen 4 pilares que constantemente se aplican a la hora de desarrollar un proyecto de programación. Estos pilares serían la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Y aquí tenemos en esta imagen la representación de los pilares de la PO que soportan esta misma para el desarrollo de proyectos. Vamos a ver cada uno de ellos a continuación. En el primer término, que es la abstracción, inicia en un proceso mental. Tú y yo iniciamos nuestros desarrollos de proyectos o cualquier actividad a través de un proceso mental y ya con eso iniciamos la abstracción y nos enfocamos en la visión externa de un objeto. Ojo, la visión externa, y separamos el comportamiento específico del mismo objeto. Solamente en la abstracción vamos a visualizar lo que nos interesa. Estas características específicas del objeto son aquellas que lo distinguen de los demás y que logran definir los límites conceptuales respecto a quién está haciendo dicha abstracción del objeto. De acuerdo con la RAE, el término abstraer es hacer caso omiso de algo o dejarlo a un lado, y ofrece como ejemplo: centrémonos la atención en lo esencial, abstrayendo de consideraciones marginales. Cuando hacemos una abstracción queremos omitir detalles que no son necesarios para nosotros y queremos solamente mostrar lo que sí es verdaderamente relevante. Aquí tenemos en esta imagen donde el objeto central es un gato. En la descripción inferior dice: la abstracción se centra en las características esenciales de algún objeto en relación a la perspectiva del observador. Luego entonces tenemos dos observadores. Una persona de la tercera edad del lado izquierdo que visualiza el gato como un objeto en el cual puede acariciar. Del otro lado tenemos a un veterinario que visualiza al gato para investigar o para estudiar sus componentes internos. Esa es la abstracción. En otra imagen similar tenemos el mismo gato como el objeto central, donde dos observadores. Del lado izquierdo empezamos con una mujer visualizando al mismo como un objeto para acariciar, para apapachar, como si fuera un objeto de sumo cariño. Y del otro lado tenemos a un personaje en el cual visualiza al gato como una herramienta para la caza de ratones. Otro ejemplo de la abstracción es cuando en el proceso mental que habíamos comentado en la imagen número 1, estamos visualizando mentalmente un objeto que queremos desarrollar o crear. Visualizamos en la imagen 2 el objeto ya creado a través de todo lo que imaginamos y puesto en marcha, y finalmente el objeto 3 sería la realidad que queremos al final. Tanto la imagen 1 como 2 serían los procesos mentales, pero la imagen 3 sería cómo lo quiero desarrollar. Por eso entonces, la abstracción hace énfasis en el qué hace y no en el cómo se hace. Eso es la abstracción. Tenemos en esta imagen del lado izquierdo código desarrollado en lenguaje de programación Java. Este código presenta abstracción, ya que solo muestran dos variables: la marca y el año de salida al mercado.
La pregunta es, ¿por qué solamente estas dos informaciones, dos variables, si un carro tiene muchísimas variables? Como se comenta, un carro en el mundo real tiene más propiedades como el color, el modelo, por decir algunos. Sin embargo, la pregunta es, ¿son estas informaciones relevantes para nuestro software? Claro que sí. Esta clase abstrae todo lo que representa un carro. Como comenté, solamente en la abstracción se toma en cuenta lo que nos interesa, descartando todo lo demás. Vamos a ver el segundo pilar, que es el encapsulamiento. La palabra encapsular significa contener, envolver, encerrar, aislar, cubrir. En este pilar podemos guardar datos dentro de los mismos objetos y también ejecutar funcionalidades. ¿Con qué finalidad? De evitar que cualquier objeto externo pueda ejecutar cualquier funcionalidad de ese mismo objeto en un determinado momento. Tenemos, por ejemplo, en esta imagen central, la descripción nos dice el encapsulamiento oculta los detalles de la implementación de un objeto. La palabra implementación significa el código ya desarrollado. Tenemos al gato central y que tenemos internamente todos los objetos y cada uno de ellos funciona de manera distinta. Todo ese funcionamiento interno hace que este objeto llamado gato sea completamente diferente a los demás gatos que haya dentro de un universo. Por esa razón, el encapsulamiento va a ocultar, en este caso, los datos o los mecanismos o comportamientos que tiene el mismo objeto. Con el encapsulamiento, como comentaba, podemos controlar la manera en que se asignen esos datos. También podemos controlar quién ve esos datos, es decir, los datos internos. Y también podemos controlar cuándo queremos que se ejecuten las funcionalidades de los mismos. Este pilar nos permite controlar quién puede ver y utilizar los distintos módulos internos de nuestro sistema si lo queremos ver de una manera más técnica. En términos de clases, con el encapsulamiento definimos el acceso a los miembros de la misma. Existen en el lenguaje C tres métodos de acceso básicos. ¿Cuáles son? El método de acceso público, public en inglés, privado o private en inglés y protected. Estos, repito, se usan de manera básica en el lenguaje C. Tenemos en esta imagen una representación de los métodos de acceso public y private. En el caso de los colores verdes, tenemos los métodos y atributos públicos y en el caso del color rojo tenemos los métodos y atributos privados. ¿Qué significa public y private? Public es que cualquier objeto exterior puede acceder a esas variables o métodos que permite este último objeto. No así con los privados, que solamente son accedidos por la misma clase. Es decir, estos datos privados no son públicos, por decirlo así, a los demás objetos externos. Hay un tercer mecanismo de acceso o método de acceso que es el protected. El protected se ve aquí en la herencia, pero vamos a explicar qué es la herencia. Es el mecanismo que permite a una clase derivada, es decir, una clase clase derivada, subclase, clase hija, como le queramos llamar, heredar datos miembro de una clase base, es decir, una superclase. Aquí tenemos en esta imagen tres clases, la clase A, la clase B y la clase C. Empezando por esta última, se deriva de la clase B. Luego entonces la clase B se deriva de la clase A. Por lo tanto, la clase A sería la clase base o la superclase. Siguiendo con la terminología, una superclase es aquella cuyas características se heredan. También se le llama clase principal. ¿Cuáles serían esas características que se heredan? Serían las variables, en este caso los atributos, y serían los métodos.
y una subclase es la clase que hereda de la clase base. Todo esto sería una extensión de la misma. La subclase puede agregar sus propios campos y métodos, además de los campos y métodos de los que hereda de la superclase. Hay un concepto muy usado dentro de la programación orientada a objetos que se llama reutilización. La herencia lo respalda. ¿Pero qué significa reutilización? Es cuando queremos crear una clase nueva y ya hay una clase que incluye parte del código que deseamos. Podemos derivar nuestra nueva clase de la clase existente, en este caso la clase base. Al hacer esto, estamos reutilizando los campos o atributos y los métodos de la clase existente. Es decir, si ya tenemos un código que es respaldado en la clase base, este lo podemos heredar, lo podemos implementar en nuestra clase derivada. Existen dos tipos de herencia básicas, simple y múltiple. Estas serían las categorías generales, simple y múltiple. Veamos la primera, la herencia simple. Aquí tenemos tres animalitos, un pato, un ganso y una gallina. Cada uno de ellos hereda de manera individual de la clase ave, que va a heredar sus características y comportamientos de la misma. Esa sería la herencia simple. Dentro de la misma herencia simple se dividen en tres partes. La primera sería la herencia única. En este caso tenemos la misma imagen del lado derecho, donde la herencia única solamente se ve entre dos clases, en este caso la clase A y la clase B. También tenemos la herencia multinivel, donde se ven las tres clases A, B y C. Y finalmente, la herencia jerárquica que la explicamos en el ejemplo anterior de la clase ave y las tres clases derivadas pato, ganso y gallina. Dentro de la herencia múltiple, la clase derivada sería vehículo motor. Esta clase derivada va a tener dos superclases. En el primer lugar tenemos al vehículo gasolina y en el segundo lugar tenemos a la clase vehículo diésel. Finalmente, la herencia híbrida es aquella donde de la clase A, que sería la superclase, se derivan dos clases, que es la clase B y la clase C. Finalmente, la última clase, la D, va a derivar de las clases B y C respectivamente. Finalmente vamos a ver el último término, el último pilar de la programación orientada a objetos, que es el polimorfismo. Es la propiedad por la cual es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de distintos tipos. El único requisito que deben cumplir los objetos que se utilicen de manera polimórfica es saber responder al mensaje que se les envía. Vamos a explicar esto con esta imagen. Tenemos la clase principal, que es transporte. Y esta clase de transporte tiene dos métodos. Uno es avanzar, el método avanzar, y el otro es el método frenar. Finalmente tenemos tres clases derivadas, que es la clase caballo. Si observamos la clase caballo, va a heredar o va a reutilizar el código avanzar, pero lo va a modificar de una manera que solamente se aplique al caballo. Es decir, el caballo sería un transporte y avanza usando cierta metodología. Lo mismo que al frenar. Los métodos avanzar y frenar con respecto al caballo son completamente diferentes a los métodos avanzar y frenar de un coche. A su vez, estos dos métodos, avanzar y frenar, son completamente diferentes al de un avión. Luego entonces, cada una de las clases derivadas serían un transporte que avanzan y frenan de manera diferente. Eso sería el polimorfismo. Avanzar y frenar serían términos polimórficos.
Bien, con esto hemos concluido lo que son los pilares de la programación orientada a objetos, que son la abstracción, encapsulación, polimorfismo y herencia. En próximos videos ya vamos a ejemplificar a través de códigos cómo implementamos estos últimos para el desarrollo de proyectos. Les deseo el mejor de los éxitos y sigan programando para que desarrollen esas habilidades de programador. Hasta la próxima.